con eso. Lo que yo le decía, el pediatra tiene una tabla, si ustedes por ahí, voy a ver si puedo buscar en internet, espera un poquito, y puedo buscar la tabla de los percentiles. Un segundito. ¿Sí? Tabla de percentiles de peso y talla en niños. Alguna que sea bien visible, a ver. Profe, Sí. yo tengo una consulta con respecto a haciendo los ejercicios y eso, de nuevo y eso practicando. Me entró una duda y es el hecho de que cuando yo, o sea, la diferencia entre lo que es el límite inferior y superior y entre verdadero límite inferior y superior. No estoy entendiendo por ahí cuándo se utiliza uno, cuándo se utiliza el otro. O no, capaz no estoy entendiendo bien la diferencia entre cada uno. ¿Está? Bueno, bueno. Un segundito, le respondo primero a la compañera y después te respondo a vos para poder darle la respuesta, ¿no? Sí, profe, no, no pasa nada. Yo pensé que se me cortó la conexión y pensé que usted ya le había respondido, disculpe. Esta es, acá yo no tomé nota quién es la persona que preguntó, digamos, pero esta es una tabla, a ver si se puede ampliar, digamos. Hola, ¿me escuchan? La profe, Profe, ahora sí sí. lo escucho de vuelta. Ah, ahora aparecí. Sí, sí, se ve que se cortó, digamos, estas cosas, ya saben, ustedes espérenme, no se retiran nomás porque son unos segundos que me suele ocurrir, digamos, como que se corta, digamos. Sí. Bueno, yo voy a compartir, le voy a compartir, digamos, a lo que me preguntó primero la compañera, digamos, entonces le voy a mostrar, digamos,
poner esto arriba. Disculpen, justo se pone arriba donde tengo el para ver, digamos, así que un segundito. Ahí, sí. Bien. Se posiciona lo que todas las aplicaciones se posicionan ahí arriba y entonces esto es lo que queremos. Bueno, esto es lo que me preguntó la compañera. Yo lo que decía, es decir, en realidad lo que estamos buscando, a ver, voy a tratar de ampliar un poquito más para que vean. En algunas situaciones no nos interesa el valor del centro, es decir, un promedio no es relevante, no interesa un valor del centro. Y esto, por ejemplo, lo que yo le digo, lo que usan los pediatras, ¿sí? Una tabla de peso y estatura para lactantes del nacimiento hasta los 24 meses. ¿Sí? Si el niño está, fíjense que acá está la tabla, esta es para la variable edad de los niños y acá está el peso, digamos así. A ver si puedo hacer un poquito más grande, voy a poner un poquito más bajo. Esto no sé. Queda toda la parte de arriba, la cosa, digamos, pero bueno, muestro a ver un poquito para arriba. Está hecho, digamos, esta es una tabla que tienen los pediatras, digamos, tabla de peso de la altura para lactantes desde el nacimiento hasta los 24 meses de edad. Es decir, un tiempo yo le decía, si ustedes fueron con algún familiar a acompañar, el médico, el pediatra de entrada mide al niño, es decir, le dice hola y pone el niño en la balanza. No es que, como el niño no habla, entonces en función de determinados indicadores que va a tener el pediatra, él puede decir la cosa está medianamente bien o no, digamos. Entonces, esta es una tablita que él tiene, digamos, de la variable peso y la variable talla, digamos. Talla hace referencia a la altura. Entonces, ustedes ven que acá él tiene, fíjense, con colores distintos. La mediana, o sería el valor del 50%, lo voy a bajar un poquito más, para que usted tenga una idea. Fíjense, en el eje de las X va estando la edad en meses, digamos así. Entonces él tiene esto está tabulado, esto usan todos los pediatras, no es que el pediatra hace la tablita, esto está disponible. Entonces, en la medida que el niño, en este caso que estamos hablando de la variable peso, lo pesa el niño, pasaron, no sé, porque le dice, vaya a los 3 meses, y dice, supónganse acá a los 3 meses. Bueno, el niño tendría que tener 6 kilos. Usted ve que en el eje de la Y está expresado en kilos y en el eje de las X en los meses. En el tercer mes, el valor que es razonable es que el niño tenga 6 kilogramos. Ahora, ¿cuál es el valor que ya no es razonable? Y entonces es lo que le muestra lo que está acá en línea roja o en líneas rojas diferenciadas, digamos,
preocupa cuando están fuera de los valores normales y que en esos casos son los percentiles. Entonces, si el niño fue a los meses y con 4,5 kilos, al pediatra se le prende la luz amarilla y le tiene que indicar o algunos estudios complementarios para saber cuál es el problema, porque el niño no tiene el peso que debería tener, o por supuesto le indicará algún tratamiento, digamos. A eso tiene sentido, ahí tiene sentido calcular. Y lo mismo puede ocurrir, digamos, si el niño está con un peso excedido. Si a los 3 meses va el niño y tiene 9 kilos, es decir, yo desconozco la ciencia médica porque no tengo formación en eso, pero posiblemente está teniendo alguna dificultad, no sé si será hormonal o no. Ustedes ven que el tema de las tiroides, en algunos casos, hace que aún sin consumir mucho, terminan sumando peso, y en otros casos uno es hipertiroidismo y el otro es hipotiroidismo, la verdad que nunca sé cuál, y en otros, comiendo una barbaridad, no suman peso. Bueno, son las anomalías que puede presentar el organismo humano, en la cual, digamos, uno asiste a un especialista para poder regular ese tipo de situaciones, digamos. Bueno, esto es el sentido por el cual en algunas situaciones no interesa una medida del centro. Entonces, el pediatra se interesa por, en este caso, ustedes habrán visto, lo que les mostré acá, era el percentil 3, el percentil 15, perdón, el percentil 15, el 85 y el 97. A él le preocupa cuando el chico va con un peso relativamente bajo o cuando va con un peso relativamente elevado. Y lo mismo pasa con la altura. Es decir, ¿cómo el pediatra se da cuenta si el niño tiene un problema de enanismo? Esta que está acá a la derecha es la variable altura. ¿Qué pasa si el niño pasó 3 meses y el niño no supera, acá está medido en centímetros, tiene 40 centímetros, fíjese, o 55 centímetros? Entonces, el pediatra se debe dar cuenta que tendrá algún problema de enanismo, o no sé cómo se llamará, digamos, decir, que no se desarrolla dentro de los valores normales de la altura. O lo mismo si tiene un problema de exceso de altura. Ustedes habrán visto que en algunas oportunidades hay algunos jugadores de básquet que miden 2 metros 20, 2 metros 40. Son situaciones atípicas o anormales, o como decimos en estadística, anormalmente grandes o anormalmente chicas. Entonces, en esos casos, el organismo no está preparado para evolucionar en el tiempo con semejante altura. Entonces tendrá que dar algún tratamiento para poder, porque posiblemente hay algunas cosas que son genéticas y otras que son problemas adquiridos. Entonces, en ese tipo de situaciones es donde el pediatra le interesa valores que están fuera de los normales. Ese es el sentido de calcular estos indicadores. No sé si le respondo a la compañera lo que preguntaba, ¿no? Sí, profe, entiendo. Gracias. Bueno, entonces voy a dejar de compartir esta imagen y después lo que me preguntaba el otro compañero era, tengo que, cuando lo muevo, no, voy a tener esto. Y lo que me preguntaba el compañero, esperen un poquito, ¿verdad? Sí. Eh, y ahora te escuché parcialmente la pregunta y no sé cuál era la pregunta concreta. Sé que tenía que ver con los verdaderos límites, alguna situación de eso, ¿no? Hola, profe. Sí, sí. O sea, la cuestión es que es la diferencia entre límite inferior y superior, o límite, y verdadero límite. Ahí no estoy entendiendo cuándo se usa uno o cuándo se usa el otro en el hecho de la parte práctica. No, no le sé diferenciar. Bueno, la diferencia está en el tipo de variable que estás analizando. Si vos estás tratando con una variable continua, ya les comenté, digamos, que los verdaderos límites son los que ustedes arman inicialmente, porque la variable ya admite valores intermedios. Ahí es donde tiene sentido usar, es decir, ya lo que ustedes calculan ya son verdaderos límites. Ahora, cuando ustedes trabajan con una variable discreta, como el caso de la variable edad, ustedes que decíamos, no sé, la edad de 25 a 29 y después el otro intervalo iba de 30 a 34. Y es como que hay si ustedes grafican eso, es como que le van a quedar barras separadas. Entonces, en ese caso, es decir, para homogeneizar, digamos, el caso de la variable discreta, lo que se hace es calcular los verdaderos límites, para que los gráficos de ambas situaciones, de discreta o continua, las barras queden siempre pegadas. Es un procedimiento que está establecido, digamos, es decir, para que ustedes ven, digamos, que cuando van a hacer el cálculo de las medidas de posición, todas trabajan, es decir, salvo la mediana, pero ustedes ven el modo, la medida, salvo la media aritmética, el modo, la mediana, los cuartiles, los deciles y los percentiles necesitan en la fórmula, están calculados con verdadero límite. Y en el caso de que la variable es discreta, no tenemos, cuando armamos el cuadro de distribución de frecuencia, no tenemos los verdaderos límites. Por eso que en ese caso adicional,
es donde que hay que hacer una columna donde se calcula lo que sería el verdadero límite. No sé si te respondo la pregunta o la pregunta era otra y yo me fui para otro lado. Sí, profe, era eso. Gracias. Está bien. Es decir, solamente, digamos, hay que hacer esta diferencia cuando la variable es discreta. Porque así como uno arma los intervalos, es como que hay un espacio y para homogeneizar ambos gráficos, es decir, que la barra esté pegada, en el caso de la discreta, tenés que calcular el verdadero límite y también es necesario cuando va a calcular esa medida de posición que te dije. ¿Sí? Así que, ¿otra pregunta más? El otro día, uno de los, estaba hablando con los profesores y es el mismo caso, digamos, de lo que me preguntaron, creo que alguien me preguntó si la variable tardanza es discreta o es continua. Y es más o menos la misma explicación que la variable edad, digamos, ¿sí? Es decir, todo tiene que ver, es decir, si ustedes nos ponemos a mirar la edad de las personas, normalmente, cómo se expresa la edad, lo que yo le digo es, uno dice la edad en números enteros. Pero si yo quiero hilar fino, yo podría decir, empezar a ponerle fracción. Yo tengo 25 años, 34, y ahí tendría que hacer, digamos, cuántos meses son, cuántos días son. Pero tiene que ver, digamos, en la medida, digamos, es decir, hay algunas situaciones como que estamos en una zona gris, digamos, ¿sí? Es decir, pero tiene que ver, en alguna medida, usted tiene que considerar cómo viene expresado el dato normalmente. Normalmente, la edad se expresa con números enteros, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, hacer el análisis, porque si la información que ustedes tienen tiende decimales, entonces en ese caso ya la variable, no queda duda, es continua. Y lo mismo era el caso de las tardanzas, que las tardanzas creo que estaban expresadas en minutos. Eran todos números enteros. Entonces yo le dije al profesor de que se resuelve como variable discreta. Pero si yo quisiera hilar fino, yo podía entrar, hoy ven que todos estos instrumentos que miden, digamos, el tiempo, son todos digitalizados y le marcan, digamos, minutos, segundos y la fracción que quisieran. Pero así como está la información, eran tan solo minutos y en ese caso se resuelve como una variable discreta. Digamos. Pero hay zonas grises, le digo, es decir, todo tiene que ver en estos casos que ustedes la miran de un lado y dicen, pero si yo podría hablar de minutos y segundos, entonces podría poner minutos con decimales también, digamos. Pero ustedes ya saben que la base en el tiempo no es base 100, sino base 60, entonces tiene que escribir en términos sexagesimales, digamos. Pero no es necesario complicarse tanto. Ustedes miren, si los números son enteros, a partir de ahí lo consideran como variable discreta. De cualquier manera, normalmente no vamos a situaciones tan complejas. Es decir, ya cuando vamos para el examen, para que usted tenga una claro, vamos casos que no hay mayor, no están en la zona gris, o es continua completa o es discreta completa para que no tengan mayores problemas. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Escucho y si no, comienzo. Creo que quedamos, digamos, habíamos hablado de las medidas de dispersión en el tema 4, digamos, y creo que había hablado de las medidas de dispersión absoluta. Voy a compartir, a ver, espera un poquito, compartir. Día, ¿me escucha? Sí, yo la escucho, sí la escucho. Yo le dejé una pregunta en el chat en cuanto a lo que tiene que ver con los deciles. ¿Es Ah, posible perdón. calcular, o sea, para calcular los deciles vamos a hacer siempre de 10 en 10, ¿no? Y O sí, podemos calcular, por ejemplo, el decil 73, porque ahí no, sería no, percentil, digamos. decir es base 10, decir es base 10, cuartil es base 4. Que- Y percentil, no hay un decil 73, porque si estamos hablando fracciones de 10, al 10, al 20, 30, 40 son, en ese caso, son esas las proporciones que se toman para los deciles. Divide en 10 partes, es decir, vos cuando tenías la fórmula, dividías por 10 y después multiplicabas por un número entero, no multiplicabas por 7,3, como que si vos querés sacar una cosa así, ¿sí? No, decir es Claro, divide por esos 10 están y los multiplica por un número percentiles, entero. ¿no? Si querés sacar en la posición 73, tenés que calcular el percentil. Bien, gracias, profe.
Ustedes me avisan si me escuchan, ¿no? Ahí se le escuchó, profe. Justo Ahí cuando le estaba por escuchamos, profe. proyectar, ahí se cortó. Parece que por ahí se... Profe, parece que no le da la señal para, o sea, la señal está muy complicada por el tiempo, por ahí si desactiva la cámara, podemos ver lo que Ah, comparte. capaz que tenés razón. Gracias, gracias. Ahí está. Sí, sí. Suele ocurrir en estos días, sí, que el clima está diferente de lo normal, digamos, es decir, como hoy, o esos días que hay mucho viento, tengo esta dificultad, así que si me escuchan, entonces voy a apagar, digamos, mi cámara y les comparto directamente. Pero yo por el momento le escribí y entonces parece que me escucharon, así que bueno, hoy vamos a tener que hacer un poquito más de paciencia de la normal, digamos, así, téngame paciencia porque bueno, es una cosa que no depende de uno, así que sí. Si me responden, yo ahí compartí lo que era el tema 4 si ustedes ven, me responden y entonces puedo seguir, ¿no? Todavía no se ve, profe. Espera, entonces capaz que yo dije que está compartido y no está compartido. Ahora puede ser que vean, o bueno, debería estar llegando, ¿no? Sí, profe, se ve. Bueno, muchas gracias. Sí, profe, ahí se ve y se escucha. Súper. Bueno, yo me parece que llegamos hasta acá, digamos, creo que nosotros, yo le expliqué, digamos, es decir, fui poniendo ejemplo, digamos, las situaciones de medida de dispersión y le dije que había medidas de dispersión que son absolutas y en eso había hablado de estas cinco que van de lo más simple a lo más complejo, pero básicamente la que se usa es la última, que es el desvío estándar. Creo que hasta ahí le expliqué que era cada uno sintéticamente y creo que llegamos hasta acá, digamos. Ah, no creo, o hasta acá la fórmula de trabajo creo que estaba, ¿no? Hasta acá me parece que llegamos. Si alguien me responde, es decir, esto le expliqué lo que era la varianza, en el caso de la muestra, que la simbología es s cuadrado de x, y, perdón, la varianza, y después que el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza y s. ¿Están escuchando? Porque hay alguien que escribió en el chat como que parece que hay problemas de conexión. Si me escuchan, si me responden. Sí, profe, se le escucha. Muy bien, hasta acá me parece que es donde quedamos nosotros. Y yo creo que le dije que esta era una fórmula y después con un desarrollo matemático se podía llegar a este desarrollo, a esta otra fórmula que son indistintos, pero que ustedes se iban a dar cuenta con cuál les resultaba más cómodo. Ustedes hagan un mismo ejercicio, resuélvanle la varianza con esta fórmula que está a la izquierda donde comienza y después prueben con la derecha. Y ustedes ahí van a decir, me parece que con, qué sé yo, con esta me queda más cómodo o para mí esta es más fácil o tal cosa. Es decir, cuando tomamos el examen, ustedes no le decimos use tal fórmula, digamos, es decir, por ahí ustedes pueden elegir, es decir, por ahí en algunas situaciones que normalmente no le ponemos la fórmula, solamente damos 3 fórmulas de un tema que vamos a dar allá en el tema 6 o 7, digamos, esa fórmula damos, pero esta no, esta ustedes se tienen que acordar y ustedes se acuerdan, entonces van a usar aquella que usen la que les resulte más cómoda. No le decimos use tal fórmula, tal cosa, ustedes de lo que van viendo, lo que les resulta más cómodo tienen que ir usando, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a lo que son las propiedades de la varianza, digamos, ¿sí? Más o menos lo mismo que vimos para las propiedades de la media aritmética, ahora las mismas propiedades se aplican para la varianza, porque después con esta propiedad nosotros vamos a usar para hacer determinados desarrollos de algunas otras fórmulas con posterioridad, digamos, ¿sí? Bueno, acá lo que dice, la variable de un conjunto definido de datos es una constante mayor o igual a cero. Hasta acá es algo genérico. Y entonces le voy a explicar la segunda propiedad. Si ustedes me están escuchando por ahí, a mí, si se llega a cortar, como recién ahí, digamos, escriban en el grupo, digamos, que tenemos del WhatsApp, y entonces a mí me parece en forma instantánea, y es la manera que yo me doy cuenta acá, digamos, si se corta, pongan, se cortó, y entonces yo paro para no seguir dando la clase, porque a lo mejor sigo hablando y no me entero que está cortado, así que cualquier cosa me comunican por el WhatsApp, ¿sí? Bueno, entonces le voy a explicar, digamos, básicamente esta segunda propiedad de la varianza. Bueno, la fórmula es lo que yo recién le dije, lo que yo recién le mostré, ¿sí? Es esta la varianza y le voy a explicar la propiedad. Es decir, para que ustedes tengan una idea, bueno, les voy a compartir como hice la vez pasada, una situación en Excel. Si me espera un segundito, voy a abrir el archivo en Excel y entonces va a ser más fácil.
ver las propiedades. Tengo el ejemplo de la primera propiedad, pero le explico la propiedad porque no tiene mayormente aclaración, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, yo le había dado un ejemplo donde una comisión, los 3 alumnos habían sacado 6. Bueno, esto es lo que dice, hace referencia a esa propiedad. Si ustedes, los 3 alumnos sacaron 6, usted calcula, y acá con la letra A barra sería la media. 6 más 6 más 6 nos da 18, y yo 3 me queda 6. Entonces, acá dice, la propiedad dice, la varianza de una constante, que significa que los datos que tengo son todos iguales. Eso significa de que es una constante. Si los 3 datos son iguales, en ese caso la varianza va a ser igual a 0. Porque la propiedad, la varianza, ¿cómo se calcula? Cada dato de la variable menos la media elevado al cuadrado. Si yo tengo 6 menos 6, me queda 0. Elevado al cuadrado, me queda 0. Este para el primer dato. Como dice sumatoria, en el ejemplo yo tendría 3 veces el 6, entonces tendría que hacer 3 veces 6 menos 6 elevado al cuadrado, más 6 menos 6 elevado al cuadrado, más 6 menos 6 elevado al cuadrado. En las 3 diferencias, 6 menos 6 me queda 0. Cualquier número, 0 elevado al cuadrado me queda 0. Entonces, en eso consiste esta propiedad. Hasta ahí solamente le hice la demostración de que la varianza de una constante es igual a 0, cuando estoy hablando específicamente de una constante. Y ahí ahora me voy a lo que decía la primera. La varianza de un conjunto definido de datos es una constante. Cuando dice constante es que es un número que puede ser mayor o igual a 0. Acá, para que ustedes entiendan, lo que se está diciendo en otros términos de que no puede ser negativo. Es negativa la varianza. La varianza no puede ser negativa. Entonces, ahí les voy a mostrar con el ejemplo de los datos, digamos. Muy bien. Yo tengo, ustedes están viendo lo que les estoy compartiendo, ¿no? Profe, disculpe, nosotros solamente estamos viendo el Power, o al menos yo. ¿Qué está viendo? ¿El Power nomás? El PowerPoint no vemos el Excel. Porque bueno, esperen un segundito, voy a hacer de vuelta porque yo le puse para compartir. Cuando pongo detener compartir, yo tengo que ponerle que comparta la pantalla y no, ahí está. Yo creo que todas estas cosas necesita de paciencia, ¿sí? Ahora sí deberían ver lo que yo tengo en mi pantalla, que es una planilla en Excel, ¿sí? ¿Me avisan? Sí, profe. Muy bien. Bueno, les llevo de vuelta a esto, entonces también yo aprendo de paso, porque cuando tengo compartir pantalla, es lo que yo veo, lo van viendo ustedes. Entonces, la propiedad decía, digamos, la primera, que era una constante. Ahora le voy a, acá, esto que dice de la primera propiedad, que es mayor o igual que 0. Es decir, cuando los datos son iguales, en ese caso, la varianza es 0. Ahora, cuando los datos no son iguales, siempre acá dice va a ser mayor a 0, y yo le dije, entiéndase de otra manera, de que la varianza entonces significa que nunca va a ser negativa. Entonces le voy a aplicar con un mismo ejemplo para que ustedes se den cuenta que no es negativa, ¿sí? Bueno, este es el ejemplo que yo ya vengo usando, que es lo que le mandé, que puse en el aula virtual que ustedes tengan, es el mismo ejemplo. Entonces acá, el mismo ejemplo que yo tengo, era 3, 5 y 7, la sumatoria me daba 15, y el promedio me da 5, ¿sí? Bueno, voy a hacer el cálculo de la varianza en eso. Acá yo puse la fórmula de la varianza. Voy a correr un poquito. Correr un poquito a la derecha. Ahí está. Creo que se ve mejor la fórmula de la varianza. ¿Sí? Esta es la fórmula de la varianza. ¿Qué tengo que hacer? A cada dato original le tengo que restar la media, elevar al cuadrado, sumar toda esa diferencia y dividir por él. Muy bien. Yo acá fui haciendo por parte para que ustedes me entiendan, digamos. Esto es lo que yo ya tenía anteriormente, pero ahora le agrego, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué dice la fórmula? Cada dato de la variable menos la media elevado al cuadrado. Es lo que tengo en esta columna que les voy a pintar, digamos, la última pinto en color naranja para que ustedes se den cuenta a qué estoy haciendo referencia, ¿sí? Entonces, fíjense, yo calculé que la media aritmética era 5, entonces, ¿qué hago? Es cada dato 3 menos 5, y la fórmula dice que esa diferencia la tengo que elevar al cuadrado. Acá puse genéricamente para que ustedes entiendan lo que estoy haciendo, porque si le muestro el 4 acá, ustedes no van a entender de dónde saqué el 4. Entonces tengo que hacer cada dato, restarle la media y esa diferencia elevar al cuadrado. Segundo renglón, el dato es 5, le resto la media que vale 5,
elevado al cuadrado. Tercer dato es 7 menos 5 elevado al cuadrado. Ahora voy a resolver esos datos, ¿sí? 3 menos 5 me queda menos 2. Pero ustedes saben, cuando la potencia es par, aún los valores negativos quedan en términos positivos. Porque acá yo tendría menos 2 por menos 2 y menos por menos me queda más. Entonces me queda que es igual a 4. Este es el resultado de hacer la diferencia que tengo acá y elevar al cuadrado. 5 menos 5 es 0 y le dije 0 elevado a cualquier número sigue siendo 0. Y en el tercer renglón tengo 7 menos 5 que es igual a 2 elevado al cuadrado me queda 4. En este caso yo sumo, entonces tengo 4 más 0 más 4 es igual a 8. Hasta acá, si ustedes miran en la fórmula, lo que hice es lo que está en la parte superior, ¿sí? Es lo que está en el numerador, ¿sí? Lo que está en el numerador. Ahora, n es cuántas diferencias tengo. Tengo 1, 2, 3. Entonces, lo que tengo que hacer, acá arriba en la parte superior me va a quedar 8 y acá es dividido 3. Y si ustedes hacen 8 dividido 3, es el resultado que tengo acá, la simbología de B mayúscula con una X, es la varianza de X, y me da 2,67. Bueno, y ahora está lo que yo quiero hacer en la demostración, que le dije que la varianza nunca da un valor negativo. Ahora tomé el mismo ejemplo, pero los números son todos negativos. Es decir, el mismo ejemplo, fíjese, 3, 5 y 7, y yo tengo los mismos números, nada más que con el signo menos, y por supuesto, en ese caso, con estos números negativos, sumo, la sumatoria me da 15 negativo, y 15 negativo dividido 3 me da 5. Entonces voy a hacer la misma situación, acá voy a pintar también de naranja para que ustedes se den cuenta dónde estoy, voy a hacer la misma situación para demostrarles que, sí, porque por ahí uno puede pensar que cuando los números son negativos, la varianza podría ser negativa. Pero bueno, acá está la explicación, como le dije recién, aún de diferencias negativas, cuando la potencia es par, el resultado va a ser positivo. Pero veamos acá, acá le escribí desagregado para que ustedes entiendan, ¿sí? Ya saben que tengo que hacer cada dato original de la variable, restarle la media. Pero en este caso, el dato original es menos 3. Entonces escribo menos 3, después viene el signo menos de la resta, y después le resto la media aritmética, que es menos 5. Entonces tengo, si ustedes hacen el cálculo, fíjense, tengo menos 3 y menos y menos. Estos dos menos hacen que el 5 se convierta en signo positivo. Entonces, es decir, dos menos hacen que eso sea un más. Entonces tengo 5 positivos y 3 negativos, me queda 2 positivos. 2 elevado al cuadrado, me queda 4. Bueno, acá en el del medio tengo menos 5, menos 5. Ya saben la diferencia, esta me queda 0, elevado al cuadrado me queda 0. Y acá que tengo 7 negativo, menos menos, 2 veces menos es un más, entonces tengo 7 negativo y 5 positivo, me queda un 2 negativo. Ese 2 negativo elevado al cuadrado también me queda 4. Entonces, fíjense, en este caso, aun cuando los valores son todos negativos, en el primer caso les mostré los valores eran positivos, ahora estoy mostrando el mismo ejemplo con valores negativos, las diferencias elevado al cuadrado quedan exactamente lo mismo. Esta columna que no tengo pintada es igual a la columna del anterior ejemplo donde los valores eran positivos. Y por supuesto, si los números son iguales, sumado me da 8 y dividido 3 me da 2,67. Entonces, con esto les quiero demostrar de que esta propiedad de la varianza nunca va a ser negativa, aun cuando los valores sean todos negativos. Entonces, hay que tener claro de que la varianza va a ser o 0 si todos los datos son iguales, o va a ser mayor que 0. Mayor que 0 hace referencia a un valor positivo que va a ser siempre mayor que 0, aún en el caso de que los datos fueran negativos, como el ejemplo que puse aquí a la derecha, ¿sí? Bueno, con esto hice la demostración de esto de que tengan presente siempre la varianza por tener sumatoria de diferencia al cuadrado va a ser, digamos, positivo o igual a 0 si los valores son una constante. Muy bien, entonces ahora voy a explicar la tercera propiedad. Dice, la varianza es una medida mínima si se la compara con cualquier otra similar que se calcula tomando como referencia alguna medida de posición diferente de la media aritmética. Dice, téngase presente la tercera propiedad de la media aritmética. Por si ustedes no se acuerdan, le voy a llevar al ejemplo que tengo en Excel, pero le voy a llevar a la propiedad de la media, ¿sí?
era este ejemplo. ¿Se acuerdan que yo le decía, digamos, esta es la propiedad de la media aritmética, donde yo demostré que la sumatoria de la diferencia al cuadrado entre los valores de una variable y un valor constante arbitrario A es mínimo si A es igual a la media aritmética. Acá dice más o menos, es decir, esta propiedad se aplica también a la varianza. Es decir, en la medida que nosotros restemos esa diferencia, le restemos la media aritmética, como es lo que tengo acá, este resultado es mínimo. Esto era el recordatorio de la propiedad de la media que yo le hice la demostración. Es decir, acá yo resté un valor constante arbitrario A igual a 2, es decir, la media es 5, yo resté igual a 2, y la sumatoria de la diferencia me daba 35. Acá resté un valor constante arbitrario 7 y la diferencia me da 20, y acá resté un valor constante arbitrario que es la media aritmética, y en ese caso lo que dice que la sumatoria de las diferencias elevado al cuadrado va a ser mínimo. Y esta es la propiedad, acá dice exactamente lo mismo lo que dice en la propiedad de la varianza, que es lo que tengo acá. Dice, esto es lo que dice, acá yo cambié y acá estoy en la propiedad de la varianza. Dice, la sumatoria de la diferencia al cuadrado entre los valores de la variable y un valor constante arbitrario es mínimo. Sí, esto es lo que decía de la media aritmética. Y ahora, por supuesto, si yo tengo en la fórmula de la varianza, tengo acá arriba, en la parte superior, la propiedad de la media aritmética, por supuesto, cuando yo rindo la media aritmética, este número es mínimo. Eso es lo que dice esa propiedad, digamos, ¿sí? Entonces, en la medida, es decir, a partir de ahí dice que la varianza es una medida mínima, es decir, el resultado que yo voy a sacar de la varianza es el más chico posible, cuando dice mínimo es más bajo posible, en la medida que en la resta de las diferencias yo tome en consideración la media aritmética y no tome el modo, o tome la mediana, o tome cualquier otra. Entonces, esto tiene vinculación con esa tercera propiedad de la media aritmética, ¿sí? Bueno, y acá está hecho el mismo ejemplo, ¿sí? Está hecho el mismo ejemplo que venimos usando. El mismo ejemplo que yo tenía en la propiedad de la media, que yo le mostré acá cuando hice esta demostración. Ahora, este mismo ejemplo yo le aplico a la propiedad de la varianza, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá hice las diferencias, resté un valor constante arbitrario A igual a 2. Calculé las diferencias, 3 menos 2, 5 menos 2, 7 menos 2, diferencia elevado al cuadrado, saqué los respectivos resultados. 3 menos 2 me queda 1, elevado al cuadrado me queda 1. 5 menos 2 me queda 3, elevado al cuadrado me queda 9. 7 menos 2 me queda 5, al cuadrado me queda 25. Sumo todo esto y tengo 9 más 1, 10, más 25 son 35. 35 dividido 3, que son las tres diferencias que tengo, me da que la varianza, cuando yo resté un valor constante arbitrario A igual a 2, la varianza es 11,67. Ahora pruebo con el mismo ejemplo donde tomé un valor constante arbitrario A igual a 7. El mismo procedimiento. Los datos originales, 3, 5 y 7, le resto este valor constante arbitrario A igual a 7 y tengo 3 menos 7 es igual a 4 negativo. Al cuadrado me queda 16 positivo. 5 menos 7 me queda menos 2 elevado al cuadrado me queda 4. 7 menos 7 me queda 0 elevado al cuadrado me queda 0. Entonces sumo acá, tengo 16 más 4 más 0 me queda 20. 20 dividido 3, mira que la varianza es 6,67. Y ahora voy a probar a hacer el cálculo de la varianza, aplicar la fórmula de la varianza, pero el valor que voy a restar es como está en la fórmula, restando la media aritmética, que es lo que dice acá. Entonces, yo había calculado que la media aritmética era 5, entonces tengo 3 menos 5, me queda menos 2, elevado al cuadrado, me queda 4. 5 menos 5, me queda 0, elevado al cuadrado, me queda 0. Y 7 menos 5, me queda 2, elevado al cuadrado es 4. Sumo esto y tengo 4 más 0 más 4, me da 8, dividido 3, me da 2,67. Bueno, acá está, digamos, lo que yo le decía, digamos, decir, primero, que la sumatoria de la diferencia al cuadrado es mínimo cuando resto la media, que me da 8, y acá da 20 y 35, y si le calculo la varianza, acá tengo 11,67, 6,67 y 2,67 cuando yo lo resté la media. Y eso es lo que dice la propiedad de la varianza. La varianza es una medida mínima si se la compara con cualquiera otra similar que se calcule tomando como referencia alguna medida de posición diferente de la media aritmética, ¿sí? Supongamos que estas hubieran sido medidas de posición diferentes de la media. A lo mejor 2 era la mediana y 7 era el modo, para que ustedes tengan una idea de lo que estoy haciendo referencia. Bueno, entonces ahora sigo con las propiedades de la varianza. Hasta acá apliqué lo que está en el PowerPoint, lo que está de esta imagen, ¿sí?
Ahora vamos a hacer el mismo análisis que hicimos con la media, pero de varianzas de variables transformadas. Una situación era suma o resta, ¿sí? Si a todos los valores de la variable le sumamos o restamos un valor constante arbitrario A, ¿cuál sería la nueva varianza? La otra transformación es que si a todos los valores de la variable los multiplicamos o dividimos por un valor constante arbitrario C, ¿cuál sería la nueva varianza? ¿Sí? Bueno, acá está el desarrollo matemático, pero para no complicarle, les adelanto que si en el caso de que se sume o se reste un valor constante arbitrario, dice, obtenemos una nueva variable cuya varianza será igual a la varianza de la variable original. Y acá está lo que está en el desarrollo, donde dice que la varianza de la variable transformada, S cuadrado, ya con la letra D hago referencia a la variable transformada, que acá está demostrado que es suma o resta de un valor constante arbitrario, se arriba el resultado que va a ser igual a la nueva varianza va a ser igual a la de la variable original. Ahora le voy a mostrar en el caso de con ejemplos numéricos, ¿sí? Entonces, en el caso de que se sume o se reste, ¿se acuerdan que la propiedad de la media decía, en el caso de la media, si nosotros le sumamos o restamos un valor constante arbitrario, la nueva media aritmética era la originaria sumado o restado el valor constante arbitrario. Pero en la varianza no tiene efecto. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Acá no tiene efecto. Y ahora les muestro con el ejemplo. Dice, acá es lo que dice 4A. Si a todos los valores de una variable le sumamos o restamos un valor constante arbitrario A, obtenemos una nueva variable cuya varianza será igual a la varianza de la variable original. Muy bien. Entonces, acá tengo un ejemplo donde yo calculo primero la varianza, lo que hice, de la situación original. Los datos del mismo ejemplo que tengo, 3, 5 y 7. Saco las diferencias, elevo al cuadrado, los valores que están acá, y calculé la varianza, me da 2,67. Ahora, la transformación que yo le hice, considere que el valor constante arbitrario es el que tengo acá. Voy acá para que ustedes ubiquen, voy a pintar de naranja para que se den cuenta a qué hago referencia. Yo acá digo, la variable transformada, que la identifico con la letra D sub i, va a ser igual a la variable originaria, que es x sub i, sumado. Yo hago la demostración para la suma, pero el efecto para la resta es exactamente el mismo. Le voy a sumar un valor a y considero que el valor a, en este caso, como un ejemplo, vale 6. Entonces, fíjense, los nuevos valores de la variable transformada yo tendría el originario, que es 3, 5 y 7, y le estoy sumando este valor constante arbitrario de 6. Entonces yo tengo 3 más 6 es igual a 9, 5 más 6 es igual a 11, y 7 más 6 es igual a 13. Sumo esto y tengo 9 más 11 es 20, más 13 es 33, y entonces 33 dividido 3 me da que la media aritmética de la variable transformada es 11. Y con eso, con estos datos transformados y con esta media transformada, hago el cálculo de la varianza, ¿sí? Sería el D sub i menos D barra, tengo 9, que sería el dato transformado, menos la media, que es igual a 11, tengo 9 menos 11, que es igual a 2, elevado al cuadrado, 2 al cuadrado, es decir, 9 menos 11 me queda negativo 2, elevado al cuadrado, menos por medio, me queda 4. 11 menos 11 me queda 0, elevado al cuadrado me queda 0, y 13 menos 11 me queda 2, elevado al cuadrado me queda 4. Sumado tengo 4 más 0 más 4 igual a 8, y dividido 3 porque son 3 diferencias, me da que la varianza es 2,67, y acá está lo que dice la propiedad, que en el caso que se sume o se reste un valor constante arbitrario, la varianza de la variable transformada es exactamente igual a la varianza de la variable original. Acá yo calculé la varianza transformada, me da 2,67, y la varianza de la variable original me da 2,67. Muy bien, con eso hice la demostración de esta transformación de suma o resta. Ahora veamos la parte acá inferior, donde la transformación ya no es suma o resta, sino la transformación es multiplicación o división. Si a todos los valores de una variable los multiplicamos o dividimos por un valor constante arbitrario C, obtenemos una nueva variable cuya varianza será igual a la de la varianza de la variable original multiplicada o dividida por ese valor constante arbitrario, pero el resultado es el valor constante arbitrario elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces acá dice, acá está hecho el desarrollo matemático donde dice que la varianza es la variable transformada cuando es multiplicación o división. En este caso, el ejemplo de la multiplicación va a ser igual a la varianza original
multiplicada por el valor constante arbitrario, pero elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Muy bien, entonces ahora les voy a mostrar en el ejemplo, así como le mostré con la suma, voy a mostrar un ejemplo con el caso de la multiplicación. Acá lo que decía la propiedad, si a todos los valores de una variable los multiplicamos, dividimos por un valor constante y arbitrario C, obtenemos una nueva variable. Bueno, esto era la del caso de la media aritmética. ¿Sí? En el caso de la varianza, se obtiene una nueva varianza. La nueva varianza será igual a la varianza de la variable original multiplicada por C al cuadrado. Muy bien. Acá de vuelta el mismo ejemplo que vengo teniendo en la situación originaria, 3, 5 y 7, sumo y divido, me da que la media es 5, calculo la varianza, esto sería la varianza de la variable original y que vale 2,67. Muy bien, ahora ¿qué yo hice? A los datos, la transformación que hice es a los datos originales, en este caso los multiplico por un valor constante arbitrario C igual a 4. ¿Sí? Elijo un número, yo estoy queriendo hacer la demostración en número de lo que dice la propiedad para que ustedes no se queden con la propiedad y no entienden lo que estoy queriendo hacer. Bueno, la transformación, en este caso la transformación es multiplicar los datos originales, el 3, el 5 y el 7, por un valor constante arbitrario, 4. En este caso yo elegí 4. Entonces tengo 3 por 4 es igual a 12, 5 por 4 es igual a 20 y 7 por 4 es igual a 28. Muy bien. Sumo esto, entonces tengo 12 más 20 más 28, me da 60, con el cual la media aritmética de esta transformación de multiplicación, la media aritmética es igual a 20. Hago el cálculo acá y veamos cómo me da. Entonces yo tengo el dato de la variable transformada, que es 12, menos su media, que es 20, después el segundo, 20 menos 20, y el tercero, el dato transformado, 28 menos 20. Muy bien. Acá tengo 12 menos 20, me queda menos 8. Menos 8 por menos 8 o menos 8 elevado al cuadrado, 8 por 8 es 64. Le digo, cuando la potencia es par, aunque el número sea negativo, el resultado es positivo. Entonces acá me queda 64, 20 menos 20, 0, elevado al cuadrado me queda 0, y 28 menos 20 me queda 8 positivo, en este caso, elevado al cuadrado es 64. Sumo acá y tengo 64 más 0 más 64 y eso me da 128. Y ahora 128 dividido 3, que son las tres diferencias, me da que la varianza de la variable transformada en este caso es 42,67. Y lo que decía la propiedad, que este número podría ser sería el resultado de la varianza original 2,67 multiplicado por el valor constante arbitrario 4 elevado al cuadrado. Entonces, yo tendría acá, en el cálculo, es lo que tengo acá. Bueno, acá puse con más números, porque si ustedes ponen directamente, quieren hacer la comprobación, y toman 2,67 y multiplican por 4 al cuadrado, si ustedes hacen 4 al cuadrado, me queda 16. Y si ustedes hacen 16 por 2,67, por estar redondeado, va a diferir un poquito. Deberían tomar todos los números, por eso acá les pedí bastantes decimales, porque si yo prolongo esto, acá pongo más decimales, ustedes ven que me da todo, bueno, excedí, digamos, pero bueno, es 2,6666. Deberían escribir este número con todos los decimales por el 4 al cuadrado, que es 16, y en ese caso le va a coincidir con el 42,67, que también acá es 42,6666, sin una perspectiva. ¿Sí? Muy bien, con esto le demostré, digamos, decir que lo que digo yo en teoría, digamos, que este es el efecto que surte, digamos, en la transformación de una variable de multiplicación o división, le demostré el número que eso se cumple, ¿sí? ¿Y qué me queda ahora? Es decir, en este caso son la varianza, hasta acá yo venía haciendo, lo anterior era sumar o restar un valor constante arbitrario A, acá era multiplicar o dividir por un valor constante arbitrario C. Ahora, la transformación siguiente ya no son valores constantes ni arbitrarios, sino son una segunda variable. Entonces, ¿cómo calculo la varianza de la suma o diferencia de dos variables? ¿Sí? En ese caso, acá estaría hecho la demostración. Y acá va a aparecer una palabra diferente que hasta ahora no conocen, que se llama la covarianza, que ya le voy a explicar un poco más adelante. ¿Sí? Pero fíjense, la propiedad que dice la propiedad de la suma de la varianza. ¿Sí? Suma o diferencia de dos variables. En el caso de la suma, la varianza de la suma de dos variables es igual a la suma de sus varianzas, ¿sí? Fíjense, en este caso estoy hablando la varianza de la variable transformada, que es suma de dos variables, dice que el resultado es la varianza de la primera variable
más la varianza de la segunda, y acá viene este agregado, más 2 veces la covarianza de x, y. Espérenme un poquito más adelante ya le voy a explicar lo que es la covarianza. Voy a terminar de explicar esto y le voy a mostrar la diferencia que hay entre la suma y la resta. En el caso de la resta de la varianza de la diferencia de dos variables es igual a la suma de su varianza menos 2 veces la covarianza, ¿sí? Entonces acá el mismo procedimiento, nada más que en este caso el primero era suma y acá son diferencias. Entonces dice que la varianza de la variable transformada es igual a la varianza de la primera variable más la varianza de la segunda menos 2 veces la covarianza de x. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que en el caso de suma, se suma la covarianza de x y en el caso de resta es la resta de la covarianza de x. Entonces, para que tenga presente dónde se ve la diferencia de que si es suma o si es diferencia resta, ¿sí? Básicamente, la primera parte son suma, fíjense, suma de las varianzas de ambas variables. Y después la diferencia aparece que cuando es suma, le sumo 2 veces la covarianza de x y cuando es resta, le resto 2 veces la covarianza de x. Hasta acá le expliqué la diferencia que existe en esta transformación de suma o diferencia de variables y ahora le explico un poquito lo que es la covarianza. Hasta ahora yo venía hablando de la varianza como que era una medida de dispersión de una sola variable. Pero ustedes ven que acá yo en este caso estoy hablando dos variables, ¿sí? Entonces cuando yo tengo, es decir, ¿cómo yo hago para, es decir, cuando tengo una sola variable, la varianza era una medida de dispersión de esa variable. Pero ahora cuando tengo dos variables que se sumen o que se resten, yo tengo que calcular una medida de dispersión que vincule a las dos variables juntas. Y eso es lo que se llama la covarianza. Covarianza hace referencia a la varianza de dos variables. Y es un poco lo que tengo escrito acá. Abajo del todo, la covarianza de x e y, es decir, si ustedes ven, cuando yo escribo la varianza referida a una sola variable. Será la varianza de x o la varianza de y, pero cuando se escribe la covarianza hay que simbolizar que se refiere a dos variables. ¿Y dónde diferencia? Fíjense dónde está la diferencia. Les voy a traer de vuelta donde tenía la fórmula. Fíjense, o voy un poquito más atrás. Acá tengo la fórmula esta, ¿sí? Fíjense, como yo tengo, en este caso yo tengo una sola variable y yo hago la diferencia de x menos la media y después ¿cómo calculaba? De vuelta elevar al cuadrado. Es como que hago esta diferencia multiplicado de vuelta por la misma diferencia. Ahora, cuando yo tengo dos variables diferentes, tengo una diferencia de x multiplicada por una diferencia de y. Eso es exacto. Es la misma fórmula, nada más que relaciono ya las dos variables, ¿sí? Por ahí si ustedes me entienden, es decir, recién cuando yo fui calculando, ustedes ven que yo calculaba la diferencia de x menos la media y después multiplicaba, elevar al cuadrado significa multiplicar por la misma diferencia. Entonces ahora, en este caso, es la misma fórmula, nada más que no está puesta al cuadrado, porque está puesta una primera diferencia de x respecto de su media y otra diferencia de y respecto de su media. Y ahora les muestro acá lo que está escrito en la fórmula. Entonces le digo, cuando hablo de covarianza, hago suma de las diferencias, pero no es la diferencia de una sola variable elevado al cuadrado, es la diferencia que hay de una variable respecto de su media, y acá si no hay nada significa que hay un punto, y eso significa producto, por la multiplicación de la diferencia de la segunda variable menos su media, y por supuesto dividido en. Bueno, esto es lo que dice acá. La covarianza mide la relación promedio existente entre dos variables, ¿sí? A través de la sumatoria, acá está, de los productos, acá entre los paréntesis hay una multiplicación, de los desvíos de ambas variables. Este es el primer desvío de x y este es el segundo desvío de la variable y. Y es una consecuencia de la demostración de la varianza a la suma de la variable. Eso es para que, de cualquier manera, nosotros ahora, después que terminemos este tema del análisis que estamos haciendo de una sola variable, el tema que sigue a continuación, que es el tema 5, ya se vincula con el análisis de dos variables. Y ahí vamos a hacer vamos a calcular, digamos, una medida de relación que hay entre las variables y que se llama la covarianza, que le voy a explicar un poquito más adelante. Pero por ahora le voy a hacer la demostración, como viene haciendo en Excel, de la suma y de la resta, ¿sí? Suma. Acá voy a poner un poquito más abajo para que ustedes vayan bien. La propiedad tenía que ver con la suma, ¿sí? A ver,
no tengo hecha la de la resta, pero ya saben que la propiedad de la resta es restar 2 veces la covarianza. Ahí hice la demostración respecto de la suma, ¿sí? Dice, suma, la varianza de la suma de dos variables es igual a la suma de su varianza más 2 veces la covarianza entre x e y. Pero entonces acá hago el cálculo, el mismo ejemplo que tengo siempre, digamos, es decir, con el cual le calculo la varianza. Estos son los datos originales de la variable x, ¿sí? 3, 5 y 7, la sumatoria y saco la media, ¿sí? Muy bien. En todo eso hice el cálculo y que ya venimos sabiendo de que la varianza en este ejemplo me da 2,67. La segunda variable, que en este caso yo la tengo identificada con la letra I, digamos, serían estos los datos de la segunda variable. 10, 12 y 14, y para ese ejemplo hice todo el mismo procedimiento. Sumé, a la sumatoria me da 36, le calculo la media, me da 12, y para este ejemplo hago el cálculo de la varianza. Es decir, ahora después se dan a cuenta porque me da los mismos resultados. Es decir, acá tengo, por haber tomado la misma, fíjense que las diferencias acá son de 2 en 2, y acá las diferencias son de 2 en 2, por eso que tengo el mismo resultado. Entonces, en esta otra variable, la letra I, calculé la media y le calculo la varianza. ¿Cómo hago? 10 menos 12 me queda menos 2, elevado al cuadrado me queda 2, 12 menos 12 me queda 0, elevado al cuadrado me queda 0, 14 menos 12 me queda 2, elevado al cuadrado me queda 4, entonces te queda. La varianza de la variable i es 2,67. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer acá es la situación, digamos, voy a calcularle la varianza de la suma de las dos variables, ¿sí? Entonces yo tengo el dato original de la variable x3 y de la variable y es 10, entonces tengo 3, acá estoy, digamos, voy a pintar con color verde para que ustedes, o otro color para que se den una idea dónde estoy, digamos. Estoy acá parado. Entonces tomo el dato de la primera variable y estoy haciendo la demostración de la suma, entonces sería 3 más 10, 3 más 10 es igual a 13, 5 más 12 es igual a 17 y 7 más 14 es igual a 21. En este caso yo hago el cálculo, nuevamente sumo los tres datos, saco la sumatoria y divido y me da que la media es igual a 17. De esta variable transformada, que es la suma de dos variables, hago el cálculo de la varianza, ¿sí? Tengo 13 menos 17, me queda menos 2, elevado a menos 4, elevado al cuadrado de 16, 17 que está acá, menos el 17 de acá, me queda 0, elevado al cuadrado me queda 0, y 21 menos 17, me queda 4, elevado al cuadrado me queda 16. Sumado todo eso, 32, dividido 3, me da que la varianza de la variable transformada es 10,67. Hasta ahí calculé la varianza de la variable x, la varianza de la variable y la varianza de la variable transformada. Pero me falta, ¿qué me falta? Es decir, la propiedad decía que la varianza de la variable transformada es igual a la varianza de x más la varianza de y más 2 veces la covarianza de x y. Entonces lo que me falta calcular es la covarianza de x y, digamos, que eso lo tengo hecho acá abajo, ¿sí? Hasta acá, lo que yo hice el cálculo, digo, en el caso de la suma va a ser 2,67, que es este primer número que tengo, la varianza de x, más la varianza de y, que es 2,67, y lo que me falta es calcular esta segunda parte, donde dice 2 veces, acá le voy a pintar con otro color, para que ustedes se den una idea, lo que me está faltando. Lo que pinté con rojo es lo que me está faltando calcular. Yo calculé, ustedes ven, 2,67, 2,67 y 10,67. Pero ahora tengo que demostrar que yo llego al 10,67 y tengo que calcular la covarianza de x. Muy bien, ¿cómo se calcula la covarianza? Es la fórmula que tengo acá abajo y tengo que calcular. Para sacar la covarianza de x, tengo que sacar la diferencia de x, la diferencia de y, multiplicar eso y dividir por él. Bueno, acá está, en el caso de x, era 3 menos 5. Recuerdan que los datos eran 3, 5 y 7. Y el caso de y eran 10, 12 y 14. Bueno, saco las diferencias. Fíjense, tengo que tener en cuenta esta situación. Calculé la diferencia, ¿sí? Y acá tengo los respectivos resultados, ¿sí? Fíjense que acá no está elevado al cuadrado. Eso tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, acá está la diferencia de x menos la media, me queda menos 2, 3 menos 5 me queda menos 2, 5 menos 5 me queda 0, 7 menos 5 me queda 2. Hago el mismo procedimiento respecto de la variable y. Los datos originales de y eran 10, 12 y 14 y su media era 12. Entonces, lo que está en verde, acá está indicado cómo surge
los datos de la siguiente columna. Es 10 menos 12, me queda menos 2, 12 menos 12, 0, y 14 menos 12, me queda 2. Entonces, ahora que tengo que hacer una fórmula, fíjense, yo calculé lo que hice, lo que está en paréntesis, la primera parte de la fórmula, hice lo que estaba en paréntesis, la segunda, y ahora que tengo que hacer el producto de eso. Entonces, es esta columna lo que estoy por calcular, que le pinto con color para que se den cuenta, digamos. Y que puse acá color B. Estoy por calcular estos valores. Fíjense, está escrito que tengo que hacer los valores de X menos su media, que está entre paréntesis, que es la columna que está en blanco la primera, por, ahí está el signo, digamos, el asterisco que simboliza el producto, por la diferencia de la segunda variable respecto a su media. Entonces, este 4, ¿cómo surge? Sería el menos 2 por menos 2, 2 por menos 2 es igual a 4, 0 por 0 es igual a 0, y 2 por 2 es igual a 4. La sumatoria en este caso me da 8, que dividido 3 me da 2,67. Entonces, la covarianza de esta situación es 2,67. Y recién ahí yo por haber usado las mismas diferencias, en todo caso le cambio los números, en todo caso para que ustedes tengan presente, y les mando el aula virtual con números cambiados para que se den una idea por qué acá me da 2,67 y acá va a aparecer otro número, ¿sí? Voy a cambiar estos números, pero por ahora para poder explicar, les explico esto. Entonces, fíjense, lo que tenía yo acá en rojo era lo que me faltaba calcular y la covarianza me da 2,67. Entonces, si yo hago el cálculo, es decir, lo que decía la propiedad era que la varianza de la variable transformada era la varianza de la variable X original, que es 2,67, de la Y, que es 2,67, más 2 veces la covarianza de XY. Y acá la covarianza de XY me dio 2,67, entonces más 2 por 2,67. Por supuesto, le digo, decir, acá si ustedes hacen este producto van a tener una pequeña diferencia porque deberían trabajar con todos los decimales. Si trabajan con 2,666, ponen mínimo 8 decimales, más lo mismo acá, más acá, digamos, le va a dar muy próximo a 10,67. Bueno, el efecto, entonces, la propiedad de la media decía que en el caso de la suma de dos variables, la varianza de la variable transformada era la varianza de X más la varianza de Y, más 2 veces la covarianza de XY. Y la diferencia, cuando hay resta, es que en vez de sumar la covarianza, tengo que restarle 2 veces la covarianza de XY. Yo voy a corregir este ejemplito con los números para que ustedes tengan bien desagregado, digamos, decir, porque me van a decir, pero ¿y por qué acá me da 2,67 y acá 2,67 y acá también 2,67? Entonces, para eso tengo que cambiar estos números que tengo acá de la segunda variable de X y a partir de ahí puedo llegar a hacer el cálculo, ¿sí? Un segundito. Bien, esto voy a cambiar y les voy a mandar con los números cambiados y van a ver que se cumple lo que sería la propiedad. Muy bien, hasta ahí entonces hice la demostración de esta propiedad de la transformación de variable que suma o diferencia de dos variables, ¿sí? Bueno, y acá más o menos, así como tenía la media de medias, acá tengo la media aritmética de varianza. ¿Cómo se calcula? Y se hace un promedio, digamos. La varianza de n conjunto de números con la misma media y su respectiva varianza es una media ponderada. Esto no tengo un ejemplo en números, pero puedo usar, digamos, aquí tenía, no tengo el ejemplo, voy a hacer acá, después en todo caso cuando le mande también voy a hacer un ejemplo, en este caso a ver el resultado que me da, digamos, voy a tener. Lo que pasa es que también tengo, fíjense que en el ejemplo tengo 3 datos acá y 3 datos acá. Tendría que hacer un número diferente y en vez de 3, acá hacer con 4 datos y ahí me va a permitir, decir, ya le adelanto, entonces acá voy a poner 4 datos diferentes y ahí ya puedo hacer la demostración de esta propiedad que es, digamos, ¿sí? Muy bien. Hasta acá yo fui hablando de lo que eran, cuando comencé le dije que había medidas de dispersión que son absolutas, que eran toda esta que tenía acá, que la que se usa es el desvío estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, y es las propiedades de la varianza, y ahora lo que me queda es una medida relativa que se llama el coeficiente de variación. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el coeficiente de variación? Se calcula de esta manera, ¿sí? ¿Sí? Siempre lo que son en términos relativos es a los efectos de hacer análisis comparativo, digamos, ¿sí? Entonces, siempre todo lo que se quiera hacer, digamos, cada vez que se quiera comparar, tendríamos que estar haciendo en términos relativos. ¿Cómo se calcula? Es decir, acá dice, medida de dispersión absoluta son las 4 que le dije, el rango semi-intercuartílico, desvío medio, varianza y desvío típico, las 5 que le estoy comentando. Y medida de dispersión relativa
es lo que se llama el coeficiente de variación, o también por ahí en alguna bibliografía dice coeficiente de dispersión, son sinónimos, digamos. Bueno, en este caso, este coeficiente de variación, ¿cómo se calcula? Es el desvío estándar, ven que esta es la simbología del desvío estándar, lo relaciona respecto de la media aritmética y lo multiplica por 100 para expresar en porcentajes. Eso sería, digamos, cómo calcular este coeficiente de variación o de dispersión. Muy bien, y esto es lo que, a ver, así. Entonces acá, dentro de la variable estandarizada, es una cosa que vamos a usar también nosotros con posterioridad, ¿sí? Tiene un sentido lo que yo le decía la vez pasada, digamos. Explico primero qué es la variable y en ese caso después le explico una utilidad. La variable estandarizada es una variable que se obtiene a partir de una transformación algebraica muy particular. Es decir, acá yo venía haciendo suma o resta a los datos originales, le sumaba o restaba un valor constante arbitrario, y a los datos originales también lo dividía o multiplicaba por un valor constante arbitrario. A partir de esto, yo, si tomo que la A es igual a la media aritmética y C es igual al desvío estándar, me va a quedar esta fórmula, que es la variable transformada, normalmente se indica como la variable Z o la variable estandarizada, es lo mismo, y dice, si a los datos originales le resto la media y lo divido por el desvío estándar, es decir, voy a calcular un valor estandarizado. Esto se usa mucho en estadística. Y es un poco lo que, por ahí para que ustedes tengan una idea, lo que sería, digamos, es decir, creo que por ahí ya le adelanté, es decir, cuando ustedes sacan una nota en el parcial, digamos, es decir, para saber si esa nota es buena o mala, en principio, digamos, el número por sí solo no dice nada. Como les digo, digamos, ustedes pueden sacar, la nota de ustedes puede ser un 7, pero si lo que hizo todo el curso, el promedio le da 9, es posible que el 7 sea la nota inferior. Entonces, la verdad que si el resto de los compañeros sacaron más de 7, la verdad que la nota, el 7, a pesar de ser un aprobado, es la nota más baja, ¿sí? Y después también se toma en relación con la dispersión que tienen los datos. Eso es como que calculo las diferencias en términos de dispersión. Muy bien, pero esta nota, el 7 que ustedes pueden sacar, también puede ser la mejor nota, porque a lo mejor el resto de sus compañeros sacaron menos de 7. Entonces, lo que siempre digo, en estadística, un número por sí solo no dice mucho, ¿sí? Tengo que relacionarlo respecto de lo que hizo el conjunto, que sería relacionado respecto a la media, y después tengo que tener en consideración la dispersión que tienen los datos. Pero básicamente, lo que yo le digo siempre, ustedes cuando van a su domicilio y les preguntan la nota, el puntaje, ¿cuánto te dio el puntaje Z? Le tienen que preguntar directamente, no la nota 0, 6, 7, el puntaje Z. Y en la medida que el puntaje Z te dé positivo, significa que al menos la nota que ustedes tuvieron está por encima del promedio, ¿sí? ¿Sí? Si ustedes tuvieron esta diferencia es positiva, significa que como mínimo o la nota que ustedes obtuvieron está por encima del promedio. Y después, dividido el desvío, le va a dar, estos son valores que son a lo mejor 0,80, 1,20, 1,30 o algunos valores. Ahora, si su puntaje Z es negativo, significa que la nota que ustedes tuvieron es menor al promedio. Entonces ya nos estamos dando una idea dónde están parados dentro de la distribución de los datos. Digamos. Si está por debajo del promedio, está a la izquierda, ¿sí? Muy bien. Esto era lo que quiero, esto es lo que se usa mucho en estadística. Entonces es una variable estandarizada, ¿sí? Bueno, hasta acá lo que nosotros fuimos viendo son medidas de posición que están en el centro o no en el centro, las medidas de dispersión, y ahora lo que me quedan son las medidas que tienen que ver con la forma, que también no son algunos indicadores, ¿sí? En esto de la forma, son dos medidas que se calculan, una es la asimetría y otro es la kurtosis, ¿sí? ¿Qué es uno? Bueno, la palabra asimetría tal vez le suene, porque capaz que cuando estudiaron la primaria hablaban de algo que es simétrico o asimétrico. Bueno, dice, la asimetría, esta medida nos permite identificar si los datos se distribuyen de una forma uniforme alrededor de un punto central y que a veces se considera como el punto central la media aritmética, ¿sí? Bueno, después ya le explico lo que es la kurtosis, pero esto es lo que estoy haciendo referencia a la simetría, ¿sí? Fíjense, acá tengo, una vez que ustedes hacen el polígono de frecuencia, ustedes se pueden presentar básicamente estas tres situaciones. Lo que normalmente debería presentarse es el polígono A. ¿Por qué es lo que normalmente debería presentarse? Eso se llama una distribución normal, que también después vamos a trabajar más en detalle sobre eso. Significa que la mayoría de los datos están concentrados en el centro, hay unos pocos datos inferiores y unos pocos superiores, ¿sí?
Es decir, hasta los resultados del examen tendrían que tener el modelo del polígono A. Pero ¿qué pasa? Si yo en los resultados del examen es el polígono R, suponiendo que acá están la frecuencia y acá están las notas, significa que acá estaría la nota inferior de todos, 0, 1, y acá estaría superior 10. Si el gráfico es del polígono R, podemos inferir dos cosas. Es decir, graficando la situación, podemos inferir dos cosas, ¿sí? O el examen era demasiado exigente o por encima de los conocimientos impartidos cuando se dio clase, o la otra opción, que tampoco es para descartar, es que los alumnos no han estudiado lo suficiente. Entonces acá como que la mayoría de las notas están concentradas en un valor inferior a el promedio, ¿sí? ¿Y qué puede ocurrir? El polígono L, digamos. ¿Sí? Acá podemos también, digamos, si la situación, ustedes se ven que la mayoría de las notas están concentradas en un valor superior. Acá podríamos inferir dos situaciones, o que el examen era muy liviano, o la otra, los alumnos han estudiado una barbaridad y este es el rendimiento que les corresponde, ¿sí? Bueno, esto es lo que tiene que ver con la simetría, digamos. ¿Sí? Que dice, es el grado de desviación que posee una distribución a la izquierda o a la derecha. Donde veo la izquierda o la derecha es para donde cae la distribución. Entonces, en el polígono L, la cola, esto se llama la cola de la distribución, cae para la izquierda, y ahí vamos a hacer un cálculo y vamos a decir es asimétrico a la izquierda, o en el polígono R, podemos decir que la cola cae para la derecha, perdón, cae para la derecha, y entonces se dice que es asimétrica a la derecha, ¿sí? ¿Cómo se calcula la simetría? Bueno, acá está un ejemplo de esto es lo que yo decía, una situación que debería ser normal, digamos, que la mayoría está concentrada en el centro, y los valores de la media aritmética, la mediana y el modo, poder hacer una relación. Lo mismo pongo hipotéticamente la media aritmética acá. Siempre, siempre se cumple que la mediana, siempre digamos en el 99,99% de los casos, siempre y cuando haya una información suficiente, porque si toman tres datos, posiblemente esto no sea funcional. Cuando le digo esto es una relación Profe, empírica, disculpe, se había cortado en un momento, no no sé sé dónde se en cortó, dónde quedó. no vi, no sé hasta dónde me escucharon. No, cuando empezó a explicar la simetría, profe. Bueno, gracias. Bueno, empiezo de vuelta con la simetría. Bueno, la palabra, lo que es simétrico significa que la mitad de la izquierda es igual a la mitad de la derecha, para que ustedes entiendan en otros términos, digamos, ¿sí? Dice, esta medida nos permite identificar si los datos se distribuyen en forma uniforme alrededor del punto central. Por ahora voy a explicar la simetría y después voy a hablar de puntos. Bueno, acá está un ejemplo de una situación que es simétrica. Simétrica significa la mitad de la izquierda es igual a la mitad de la derecha. Ustedes ven que esta mitad de la izquierda es igual a la mitad de la derecha. Ahora, en estos casos ya no es tan simétrica. ¿Por qué? Porque ustedes ven que acá se mira hacia dónde cae la cola, digamos. En este caso, la cola cae para la izquierda y esto se dice que es asimétrico a la izquierda. Y acá, en este caso, la cola cae para la derecha. Se habla de la teoría de las colas. ¿Se cortó de vuelta, profe?
fíjense que yo poniendo las notas acá de la más baja a Profe, la más alta. Sí, no sé si no escuchó, pero se volvió a cortar. bueno, no escuché, pero me dicen hasta dónde llegó. Yo llegué hasta la simetría, digamos, todos tienen problema. ¿Se corta lo mío o se corta el de la compañera ahí? ¿Ustedes el resto siguen escuchando o se corta? No, profe, nos cortó a todos, profe. Bueno, entonces vuelta a la simetría. Eso se llegó a escuchar en la parte de la simetría cuando cae la cola hacia la izquierda o hacia la derecha. Hasta ahí se escuchó. Entonces, engancho de vuelta con el ejemplo. Suponiendo que este sea el rendimiento académico de ustedes, yo puedo decir, lo que normalmente debería ocurrir es el polígono A, ¿sí? Donde la mayoría está concentrada en el centro y hay unos pocos que están con notas bajas y unos pocos con notas altas. Eso es lo que se llama una situación normal, digamos, ¿sí? Ahora, ¿qué hago después del parcial? Iteración R, el polígono R. Usted ve que la mayoría de las notas como que están concentradas ya un poco a la izquierda, como que las notas fueron bajas, ¿sí? Entonces, ahí podemos inferir esto, fíjense, cuando uno tiene el gráfico puede empezar a sacar parcialmente conclusiones. Yo puedo inferir, digamos, de que el examen estuvo por encima de los conocimientos impartidos o la otra opción, no le dedicaron el tiempo necesario como para estudiar, digamos. Ese sería el polígono R. Y si tengo el polígono L, también fíjense que la mayoría cuando digo, fíjense, el modo está bien a la derecha, como que la mayoría sacaron notas altas. Ahí puedo inferir dos situaciones, vamos a decir, o que el examen era bastante light respecto a los conocimientos impartidos, o que la verdad que le pusieron más tiempo de lo necesario para estudiar, y este es el resultado, ¿sí? Bueno, hasta ahí entonces lo que mostré cuando una situación es simétrica, cuando es asimétrica a la izquierda y cuando a la derecha. Bueno, cuando es simétrica, normalmente, si es simétrica, ya vamos a ver cuando calculamos si la simetría me da cero, deberían coincidir estos tres valores, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si no coinciden? Como yo hipotéticamente ubico los valores. Le dije, el modo es el valor de mayor frecuencia, entonces es el de la cima del polígono, ahí está el modo. Si ustedes ven que el más alto, y lo mismo ocurre acá. Ahora, hipotéticamente voy a graficar la media aritmética acá y lo mismo acá. Y acá, siempre y cuando tenga una cantidad de información relevante, cantidad de datos, sí, porque si tengo tres datos no se va a cumplir esta relación, pero si tengo una cantidad suficiente de información, siempre la mediana, lo que está acá, va a estar entre la media y el modo. En este gráfico, y lo mismo acá, ustedes ven que acá está el modo, acá está la media aritmética y la mediana, siempre la mediana está en el medio de ambos valores, ¿sí? Eso es una relación empírica que se cumple siempre y cuando haya una cantidad de información suficiente. Le digo, si tenemos 10 datos, posiblemente esta relación no se cumple. Pero ya vamos a ver un poquito más adelante que cuando el tamaño de la muestra es mayor que 30, se aproxima a una distribución normal que sería esto, digamos. Pero bueno, ya van a ir viendo a medida que hacemos. ¿Cómo se calcula la simetría? En la nota de cátedra ustedes tienen tres maneras de calcular, digamos, ¿sí? Con cualquiera no le van a dar los mismos números, pero cuando esta que está acá a la izquierda le da negativa, también esta le da negativa y también esta otra le da negativa, ¿sí? No son los mismos valores, pero cuando son negativas las tres, o cuando son positivas las tres, ¿sí? Bueno, esta es la relación empírica que le digo, es decir, la media menos el modo es normalmente igual a 3 veces la media menos la media, ¿sí? Bueno, así se saca la simetría y ustedes ven, y estos valores, si la media aritmética y el modo son iguales, y estos dos números son iguales, me queda la diferencia de 0 y de otro número me queda 0. Esto era el caso que yo le explicaba. Si acá los tres son iguales, en este caso la asimetría me va a dar 0. Fíjense, si la media aritmética es igual a la mediana, esta diferencia es 0, por 3 me queda 0, dividido el número me queda 0. Bueno, y similar, esta es la simetría calculada a partir de los cuartiles, ¿sí? Y acá viene una conclusión interesante que me permite recién entender un poco algunas cuestiones. Si la simetría que ustedes calculan acá está entre menos 0,20 y más 0,20, en ese caso, cuando la simetría está entre esos dos valores, conviene utilizar la media aritmética. Es decir, como que la media aritmética representa al conjunto de los datos que ustedes tienen. Ahora, si la simetría es mayor en valores absolutos, significa que es de más, es por encima a 0,20 o por debajo a menos 0,20,
En ese caso, la media aritmética no representa el conjunto y hay que evaluar si se usa el modo o la mediana como una medida de posición que represente al conjunto. Bueno, esto es para la asimetría y ahora me voy de vuelta a lo que era la kurtosis. Dice, la kurtosis determina el grado de concentración que presentan los valores en la región central de la distribución. Si hay concentración de datos o no existe concentración de datos. ¿Sí? Bueno, y básicamente tenemos tres situaciones, ¿no? Esta es una situación intermedia, como decía, una distribución normal, digamos, donde tenemos la mayoría de los datos concentrados en el centro, unos pocos a la izquierda y unos pocos a la derecha. Esto es platicúrtica, como que es extremadamente, digamos, dispersos los datos y hay poca concentración de los datos. Esta es la leptocúrtica, que hay un alto grado de concentración de datos. La mayoría están, digamos, concentrados en el valor central. Bueno, lo lógico, lo ideal sería que sea leptocúrtica, porque de esa manera tengo poca dispersión y entonces en ese caso el valor central, el valor de posición central que yo tome va a representar sin ninguna duda al conjunto y posiblemente la simetría acá esté entre los valores de más y menos 0,20. Esta, si la distribución es platicúrtica, no sirve para hacer ningún tipo de diferencia y esta sería una situación intermedia. O uso de esta intermedia o tendiendo a una leptocúrtica. Pero si la mesocúrtica me voy a una platicúrtica, la verdad que no tiene. No es conveniente usar, digamos, a una medida de posición que representa el conjunto. Ahora, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la kurtosis? Bueno, acá tienen dos maneras de calcular y acá donde aparece una de las medidas de dispersión que decía que era el rango semi-intercuartil. Esta fórmula que ustedes tienen acá arriba es la que tiene nota de cátedra y en este caso, fíjense, de acuerdo a los valores que ustedes determinen, es decir, la mesocúrtica es igual a 3. En la medida que sea mesocúrtica 3 o tienda a ser leptocúrtica mayor que 3, sea de 3 o más, en ese caso es conveniente. Ahora, si es de 3 tirando hacia un valor inferior a 3, que va a ser platicúrtica, en ese caso el conjunto de datos no sería conveniente usar para hacer algún tipo de diferencia. Y acá hay otra medida que acá usa el rango semi-intercuartílico. RQ era el rango semi-intercuartílico, que era cuartil 3 menos cuartil 1 dividido 2. La diferencia entre los cuartiles dividido 2, por eso se dice semi-intercuartílico. Dividido la diferencia entre el percentil 90 y percentil 10. Bueno, así como acá tengo valores de referencia con esta fórmula, acá también tengo valores de referencia con esta fórmula. La mesocúrtica es 0,263, ¿sí? En la medida que sea mayor a 0,2, perdón, menor a 0,263, es como que tiende a una situación leptocúrtica y en ese caso va a ser conveniente usar a la distribución como ideal que representa un conjunto. Pero si es mayor a 0,263, la verdad que no sería conveniente usar ese tipo de distribución. Bueno, y con eso terminamos todo lo que sería, digamos, lo que sería este tema que estamos viendo, digamos, que está referido a las medidas de dispersión. Me pasé unos minutitos porque creo que estar 12:30, digamos, pero bueno, a veces, decir, como siempre digo, decir, tal vez yo tengo el defecto de que hablo un poco rápido, pero bueno, por ahí trato de poner algunos ejemplos que me entiendan, digamos, y como siempre, si no se entienden, ustedes me dicen no se entiende y busco alguna otra manera de explicarles un poco mejor. Pero fíjense, más o menos fuimos dando los distintos puntos que integran el tema 4. Este tema, digamos, el tema 2, 3 y 4 es el análisis de una sola variable. Ahora, 5 y 6 ya son el análisis donde tenemos dos variables, ¿sí? Entonces, van a ver, digamos, que hay, por ejemplo, vamos a calcular lo que se llama regresión. Es decir, cuando no hay información de una variable, podemos ver qué relación que hay con otra variable y a partir de ahí poder predecir.
Profe, no le estamos escuchando. Un poquito la teoría, lean la teoría, digamos, y si algo no se entiende, digamos, yo le voy a mandar esto de lo que le dije, los ejercicios en Excel, le voy a hacer esa modificación para que ustedes tengan, vayan entendiendo, porque como al tener los mismos números, tal vez ustedes no entiendan, pero le voy a hacer esa modificación y le voy a reemplazar lo que está en el aula virtual que yo le voy a mandar, voy a bajar eso y voy a poner esto otro, ¿no? Así que, bueno, escuchen. Si alguien, yo acá ahora sí de escribir, y bueno, estoy ahí en el chat, si alguien quiere escribir algo, escribe algo, y si no, ya les repito, tengan en cuenta, mañana no tenemos clases porque es mesa de examen, no tenemos clases porque es mesa de examen, así que nosotros, y por ahí alguien, yo le puse en el grupo del WhatsApp, es decir, este enlace lo vamos a usar hasta que terminemos, digamos, de dar la materia, digamos así, porque bueno, por ahí la vez pasada estaban muchos, pero bueno, van disminuyendo con el tiempo porque a lo mejor les resulta más accesible leer la nota de cátedra o por ahí se entiende algunas cosas o lo resuelven con el PowerPoint. Pero bueno, ustedes ya saben lo que necesitan o las dudas que tengan al comienzo de la clase es el momento de preguntar. Entonces, de la manera que por ahí también ustedes no sigan con la duda, digamos así, en el momento ahí, si no entendí esto, entonces, para no de cualquier manera, como siempre tenemos, antes del parcial, tenemos una clase de repaso de todos los temas, digamos, porque por ahí algunos no van estudiando y empiezan a estudiar muy próximo al parcial. Así que, llegado el momento, tenemos una clase de repaso, está previsto en el programa, una clase de repaso antes del parcial, así que ahí también es la oportunidad de aclarar las dudas que tengan. Así que, bueno, eh, escucho o leo las dudas que tengan y si no tienen dudas o consulta, los libero hasta el próximo jueves. ¿Sí? Repito, mañana no hay clase porque hay turno de examen. Escalonado, por supuesto. Gracias, hasta luego, profe. Listo, muchas gracias. Y ahí me preguntan por el Gracias, profe, PowerPoint. hasta luego. Hasta luego. Sí, voy a corregir esto del tema 4 que le dije, lo voy a corregir y voy a poner de vuelta, así que les aviso. Borro saco lo que estaba y le hago las modificaciones y le mando de nuevo. Sí, sí. Muy bien. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Hasta luego, Mauricio. Hasta luego, Micaela. No, 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 Iván, no hay clase. Mañana no hay clase porque es turno de examen. Digo por si no se escucha. Ahí está. Bueno, está bien. Te escribí lo mismo, Iván, digamos. Es decir, en estos turnos de septiembre, que siempre es escalonado, nos va a tocar en esta oportunidad, es el primer día que es viernes y el 9 de septiembre es jueves, el 9 de septiembre tampoco vamos a tener clases. Es decir, como siempre ya saben, es decir, en el turno de examen se suspenden las clases, no se da clase, así que sí, sí, no hay problema, está bien. Es decir, las dos opciones valen, Iván, digamos, así que si vos no tenés micrófono o no lo podés usar, escribí en el chat y yo leo, pero leo en esta instancia, digamos, porque cuando voy dando clase, como le digo, siempre yo no alcanzo a ver lo que ustedes escriben en el chat y entonces no tengo esa posibilidad de hacer las dos cosas a la vez, así que. Pero bueno, después como ustedes han visto, estuve mirando uno por uno las cosas, así que. Después les respondo lo que preguntaron en el chat, les respondo, por supuesto. ¿Preguntas más? Vemos entonces, como les digo, el jueves. Hasta luego. ¿Qué pasó? Buen fin de semana para todos.